Pues polvo eres y al polvo volverás. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 19. Qué palabras más duras, ¿verdad? Palabras que describen la realidad de todo ser humano. Las palabras del Creador a Adán después de la caída. Pues polvo eres y al polvo volverás. Estas palabras que imponen un límite a nuestra existencia que simplemente no puede ser cambiado. Ese límite no se puede cambiar. Y si bien estas palabras tendrían más sentido al final de una vida llena de días, tal vez en una vida llena de días alguien podría decir con libertad, bueno, polvo soy y al polvo volveré. Y sin embargo, estas palabras fueron las palabras del Creador a Adán en el comienzo prácticamente de su vida. Imaginemos decir esto, hoy tuvimos una presentación, imaginemos decir esto a la familia que tiene un bebé y todas las esperanzas para el futuro, pues polvo eres y al polvo volverás. O escuchar esto en una graduación de adolescentes terminando el colegio o de jóvenes terminando la facultad con todo el futuro por delante y que alguien les diga, no olviden, pues polvo son y al polvo volverán. O tal vez decir esto en una boda en donde una pareja está con tantos ánimos para el futuro y escuchar, no se olviden, recién casados, polvo son y al polvo volverán. Son palabras duras, palabras que nos recuerdan nuestra finitud. Esta es la frase con la que Adán tuvo que vivir durante la mayor parte de su vida después de la caída. Una frase que le recordaba lo serio que hablaba Dios cuando dijo, el día que comiereis de ese árbol ciertamente morirás. Pues polvo eres y al polvo volverás. Esta frase nos pone frente a frente ante la realidad de nuestra finitud, la cual se corona con la muerte. Y si bien nos gusta postergar la reflexión en cuanto a nuestra finitud, hace una gran diferencia cuando vivimos consciente de ella, de que somos finitos, de que tenemos este límite, que somos polvo y al polvo volveremos. Hace poco vi un programa que hacía una entrevista y le preguntaba a las personas, si te dijeran que tenés un día de vida, ¿qué harías? Y era interesante escuchar las respuestas. Tal vez ahí donde estás te puedes poner a pensar, si me dijeran, ciertamente un día de vida tenés, ¿qué harías? Y muchos hablaban de todo lo que querían hacer, pero es interesante cómo tener esta conciencia de que ese límite está más cerca, ya cambia la manera en que pensamos y vivimos y tal vez nos ponemos a pensar, bueno, tengo que despedirme de mis seres queridos, pasar lo último con ellos. Muchas cosas pueden venir a la mente, pues polvo somos y al polvo volveremos. Es interesante, cuando tenemos esto en cuenta, la perspectiva de nuestra vida cambia instantáneamente. Y aunque postergamos pensar en esto, hay tiempos y hay situaciones que indefectiblemente nos llevan a reflexionar. Todos estos huracanes, ni terremotos que tenemos, de repente a más de uno le habrá hecho reflexionar. Qué finita es nuestra vida, qué fijo está nuestro límite. Tal vez enfermedades, ya sean cercanas o lejanas, epidemias, la muerte de seres cercanos, nos hacen recordar esta realidad ineludible de nuestras vidas. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y es bueno reflexionar de esta manera. El salmista oraba en el Salmo 90, 12 tenemos, él decía, enséñanos, decía el Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y un escritor decía, si yo no pienso en la muerte, decía él, ciertamente la muerte pensará en mí. Así que mejor pensar yo en la muerte, porque si no lo hago, la muerte igual va a pensar en mí. Quizás hoy muchos estén enfrentando la realidad de nuestra finitud de varias formas. ¿Y cómo respondemos a esta realidad? Hay esencialmente tres maneras de enfrentar la realidad de nuestra finitud, la cual se corona con la muerte. Por un lado está el temor a ese límite. Y el temor a la muerte es algo natural en el hombre pecador. Es algo completamente natural, porque significa su límite. Y de alguna u otra manera este temor regula la forma en que las personas viven. Si
encuentran que ese límite está cercano por alguna situación, de repente eso regula la manera en que las personas viven. El temor es una de las respuestas. Una segunda respuesta es la negación, y muchos viven de esta manera. Pero la negación no significa que ese temor no esté ahí escondido. Muchos viven negando esta realidad y postergándola hasta que algo sucede. Hasta que una situación viene y nos recuerda: polvo eres y al polvo volverás. Pero hay una última forma de enfrentar la realidad de nuestra finitud, y es con la libertad que produce la palabra de Dios. El temor a la muerte es natural para el hombre pecador, pero no tiene por qué serlo para el santo, el Hijo de Dios. Después de todo, parte esencial de la salvación es vencer a ese temor. Y con nosotros como hijos de Dios somos quienes debemos dar testimonio e iluminar al mundo a la hora de enfrentar esta realidad de la vida. Y que vean en nosotros esa esperanza. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 leemos lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y fíjense, y librar ¿a quiénes? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que el Señor vino a liberarnos de este temor. Y es una gran diferencia aquel que es hijo de Dios, la manera en que enfrenta la realidad de su finitud. Recordemos, en esencia hay dos formas de enfrentarla: con temor, porque si lo negamos solamente estamos realmente postergando ese temor, o con una esperanza y libertad que produce la palabra del Señor. Y sin embargo, no es fácil liberarnos de ese temor, ¿verdad que es así? Y vamos a ver hoy de qué manera podemos hacerlo, en una historia muy conocida. Y voy a contar el inicio de esta historia muy conocida y después vamos a leer el pasaje. Y les pido por favor ahí a Multimedia que me ayude con Juan capítulo 11 versículos 17 al 44. Esta es la historia, conocida historia de Jesús y su amigo Lázaro. Lázaro, el hermano de Marta y María. Una familia muy cercana al Señor Jesús. La forma en que la palabra describe esta relación es como si fuera que ellos fuesen familia. Eran muy cercanos. ¿Qué pasó? Lázaro enfermó. Y le fueron a contar a Jesús que su amigo estaba enfermo, de tal forma que él vaya, ya que Jesús había sanado a tanta gente como para que Lázaro no llegase a morir y fuese sano. Pero ¿qué pasó? Jesús decidió esperar un tiempo. Y si lo miramos desde una perspectiva humana, diríamos: Jesús prácticamente dejó morir a su amigo porque no fue a tiempo. Y si leemos la historia, vamos a darnos cuenta que Jesús hizo eso con un propósito, porque Él iba a manifestar su gloria para que la gente que estaba ahí crea quién Él era, el Hijo de Dios enviado al mundo. Así que Lázaro había muerto. Y ahora Jesús iba a enfrentar la realidad de la finitud humana de esta manera. Y vamos a dar lectura a Juan capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Una historia maravillosa, impactante. Y aquí vemos la manera en que la palabra del Señor nos enseña a enfrentar y a obtener victoria sobre la realidad de nuestra finitud. Y vamos a ver en la manera en que Jesús actuó, la manera en que nosotros también podemos enfrentar esta realidad de nuestra finitud. Y podemos también acompañar a aquellos que están tal vez más cerca enfrentando esto. Y el primer punto, lo primero que hizo Jesús fue enfrentar esta realidad con la verdad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Aunque tenía gran fe, porque según lo que ella misma dijo, Marta sabía que Jesús podía hacerlo todo. Aún así, Marta se encontró con la frustración que le producía la muerte de su hermano. Y Jesús le responde: tu hermano resucitará. Siempre es un desafío qué decir a una persona que ha perdido a un ser querido en ese momento. Y Jesús le dice esto, le dice: tu hermano resucitará. Y Marta entiende como si fuera que es una palabra cualquiera, como si fuera que es una palabra que alguien dice y no sabe qué decir en ese momento, entonces simplemente lo dice. Y Marta le dice: yo sé, Jesús. Casi como diciéndole: ¿de qué me sirve saber de la resurrección si aún así perdí a mi hermano? Cuando nos encontramos en esta situación, esas palabras parece que en lugar de llegarnos nos chocan. Marta le dice: yo sé que va a pasar eso. Casi como diciéndole: pero no tiene una relevancia para mi situación hoy. Y Jesús aplica entonces con Marta lo que llamaremos el ministerio de la verdad. Y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Le estaba diciendo: Marta, ¿qué te pasa? ¿Qué ha nublado tu vista que no podés ver quién está enfrente? Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no es una idea inventada, no es solamente un consuelo humano. Yo soy, le decía Jesús a Marta. Estás enfrente a quien es la resurrección y la vida. ¿Cómo es posible que estés así? ¿Cómo es posible que estés desesperanzada en esta situación, de esta manera? Yo soy, Marta, la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Marta, le decía Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús termina confrontando a Marta con esta pregunta: ¿crees esto, Marta? Por supuesto que ella creía en Jesús. Pero este es el ministerio de la verdad a la hora de enfrentar la realidad de nuestra finitud. La palabra nos juzga y nos pregunta: ¿crees realmente lo que decís creer? ¿Crees esto, Marta? Y el resultado del ministerio de la verdad en Marta fue que ella dijo: sí, Señor,
Y ella fue consolada de esta manera. Claro que creo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No nos queda más que enfrentar el temor a la finitud que con la verdad. Y la verdad es, mis queridos hermanos, que el Señor dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano a mis ovejas. La verdad es, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y si voy a pensar en la muerte, voy a decir que es ganancia. Esa es la verdad. La verdad es, mi querido hermano, mi querida hermana, que el Señor Jesús dijo: yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Esta es la verdad ante la realidad de nuestra finitud. La verdad es, mis queridos hermanos y hermanas, que la palabra del Señor dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esta es la verdad. Felices son aquellos que mueren en el Señor. Esta es la verdad ante nuestra realidad. La verdad de los hijos de Dios que enfrentan la realidad de su finitud. La verdad es, como dice en Apocalipsis 21:4, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la verdad. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la verdad. El ministerio de la verdad ayudó a Marta a sobreponerse. Sí, Señor, claro que creo. ¿Cómo pude olvidar esto? ¿Cómo pude solamente confesar como algo teórico? ¿Cómo no pude creer? Claro que creo, Señor, y ella fue consolada. Cuanto más empapados de la verdad estemos, la verdad de la eternidad, no solo obtendremos seguridad para ese momento de enfrentar la realidad de nuestra finitud, sino sabiduría también para nuestras vidas. El gran predicador Charles Spurgeon decía algo muy interesante: aquel que aprende a morir cada día, no le será difícil entregar su alma el último día. Aquel que aprendió a morir cada día, el último día no va a ser difícil entregar finalmente el alma. O lo que el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:23, cuando hablaba de que no sabía qué elegir, si vivir o morir, porque él decía: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y uno podría preguntarse: ¿acaso es posible tener esta actitud ante la finitud y la muerte? ¿Acaso es posible? Y la respuesta es posible, pero tenemos que estar empapados de la verdad. ¿Cuál es la verdad de nuestras vidas como hijos de Dios? Una forma de enfrentar la realidad de nuestras finitudes con la verdad. Y una segunda forma, como vemos que Jesús hizo, es con las lágrimas. La respuesta a Marta resaltaba la deidad de Jesús. Él es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Pero vamos ahora a la respuesta que Jesús dio a María. María dice la misma cosa. Si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Estaba en la misma situación, angustiada, dolida, frustrada. Si hubieses estado aquí, dice lo mismo. Y sin embargo, Jesús responde a María de una manera completamente diferente. A Marta Jesús le dio el ministerio de la verdad. A María le dio el ministerio de las lágrimas. Y leíamos en el texto que Jesús lloró. Ambas hermanas en la misma situación. Y Jesús no le dice a María como a Marta: yo soy la resurrección. No, simplemente se conmueve y llora con ella. ¿Qué respuesta tan diferente? Esta respuesta resalta que Jesús tomó verdaderamente nuestro lugar. Se vistió de humanidad y por eso no pasó por alto el ministerio de las lágrimas. La respuesta de Dios a nuestra finitud no es solamente verdad, sino verdad y compasión. En 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo escribía lo siguiente a la iglesia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué interesante.
El ministerio de las lágrimas es una forma de enfrentar la realidad de nuestra finitud. No es incorrecto enfrentar la realidad de la finitud con lágrimas, con compasión, con misericordia, con consolación. Jesús lloró, está bien llorar y un día el Señor enjugará las lágrimas, dice. Y la palabra nos llama también a llorar con los que lloran. Verdad y lágrimas, necesitamos de ambas cosas. La verdad sin compasión puede ser cruel. Las lágrimas sin verdad pueden ser inútiles. Necesitamos enfrentar nuestra realidad con la verdad que tenemos en la palabra del Señor y también con la libertad que Él nos da para derramar lágrimas, para buscar compasión, sentir compasión y dar compasión. Pero hay algo más. Tenemos que enfrentar la realidad de nuestra finitud con la fe. La fe es nuestra respuesta cuando conocemos la verdad y también hemos compartido o derramado lágrimas. La fe es esperar en la obra de Jesús cuando la realidad de la finitud esté frente a nosotros. Es importante notar un detalle muy interesante en este texto. En el versículo 37 le dicen: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús dice, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Esta frase que se traduce como profundamente conmovido, muchos comentaristas dicen, no se traduce con toda amplitud lo que en el idioma original se está tratando de comunicar. Y eso es que Jesús estaba rabiado con la situación. Jesús estaba enojado con la situación. Y esto nos enseña que la muerte no es el propósito original de Dios. Es más, la muerte es descrita como el último de los enemigos a ser derrotados, pero un enemigo de Dios. Y Jesús se enfrenta a ese enemigo. Tenemos que saber eso. Si hemos de enfrentar esa realidad, tenemos que saber que el Señor también lo enfrenta con nosotros como un enemigo. ¿Qué más hizo Jesús? Ordena quitar la piedra. Esto nos enseña algo muy importante en la vida de los hijos de Dios. El Señor va a obrar cuando nos enfrentemos a la realidad de nuestra finitud. Él va a obrar. Y ahí es donde vamos a tener la mayor prueba de fe. Marta, al escuchar lo que Jesús dijo, le para a Jesús y le dice, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y recibe una vez más la confrontación de parte de Jesús, quien le dice, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, cuando nos enfrentemos a la realidad de nuestra finitud, cuando estemos cercanos a la realidad de la muerte, ese límite, es ahí donde nuestra fe va a ser probada. Y tenemos que dejar que Jesús quite la piedra, sea cual fuese el resultado de lo que Él va a hacer. Él va a obrar. Y vamos a escuchar de parte de Él, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te dije eso, Marta, le decía. Ella tuvo que enfrentar esa crisis de fe. Jesús estaba obrando, quitando la piedra. Y ella le dice, no, Señor, no lo hagas. Y el Señor le dice, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? El Señor va a obrar. Si hemos de enfrentar esa realidad, hagámoslo con fe, porque el Señor no nos va a dejar. En la vida del cristiano no puede haber una mera resignación, un fatalismo, porque el cristiano verá la gloria de su Dios tarde o temprano. Dios mostrará y revelará sus propósitos en cualquier situación, por más difícil que sea. ¿Cómo enfrentamos esta realidad? Empapémonos de la verdad. Es posible llegar a decir como el apóstol, el morir es ganancia. Es posible, porque él estaba empapado de la verdad de su Señor. Él sabía que la muerte no era sino el comienzo de su estar con el Señor. Podía decir libremente, para mí el morir es ganancia. Es posible llegar a este punto, pero tenemos que estar empapados con la verdad de nuestro Dios. Y no temamos derramar lágrimas y compartir lágrimas, porque el Señor lo hizo. Esto nos enseña que la muerte es difícil, es dura. La realidad de nuestra finitud no es fácil. Y estamos
libres de derramar lágrimas y compartir lágrimas, de recibir compasión y de dar compasión. Esta es una forma cristiana de enfrentar esta realidad. Pero finalmente vamos a encontrarnos con la realidad de la finitud y nuestra necesidad de tener fe en que el Señor va a obrar, sea cual fuese la situación, Él va a obrar. Escuchemos de parte de Él hoy. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, vas a ver la gloria de Dios si pusiste tu confianza en Él. Y quiero terminar con este texto en Lucas capítulo 12, versículo 32. Jesús decía esto a sus discípulos y nos dice esto a nosotros hoy. No sé cuál es tu situación en esta mañana. No sé si enfrentas la realidad con temor, con negación, con desesperación. Pero hoy podés salir de acá recibiendo en fe la palabra del Señor con esta seguridad. El Señor Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tema. El reino de los cielos es de aquellos que han depositado su esperanza y confianza en el Señor. La muerte ya ha sido vencida y así como el Señor se levantó, seremos levantados también. Así como el Señor prometió, Él jamás va a dejarnos, aunque andemos en valles de sombra y de muerte, nunca va a dejarnos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora sí, si alguien no ha depositado su confianza en el Señor, entonces hay motivo para temer. Hoy la gente tal vez dice: yo tengo miedo de enfrentar ese momento porque no sé qué va a pasar. Anteriormente el temor era que venga ese momento rápido porque no daba tiempo para ponerse a cuenta con el Señor. Aquel que no ha entregado su vida al Señor es el que tal vez tenga más motivo para temer, porque la muerte significa enfrentarse a esa situación y presentarse delante del Creador que va a pedir cuentas. Pero aquel que depositó su confianza en el Señor Jesús no tiene por qué temer. Pero si no lo has hecho, tal vez el Señor te da hoy la oportunidad de que puedas entregarte a Él y enfrentar la realidad de tu finitud, pues polvo eres y al polvo volverás, no con temor sino con esperanza. Invito a que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos, y quiero hacer una oración. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que no está seguro, que si hablamos de la finitud y la muerte, lo único que puede venir es el temor, porque no entregaste todavía tu vida a Jesús. Esta es tu oportunidad. El Señor te está dando esta oportunidad de pedir perdón por tus pecados e invitarle a Él que sea el dueño y Señor de tu vida, y tener así seguridad eterna en las manos de Él. Si no estás seguro, hoy es el momento de entregar tu vida y tener esa seguridad y escuchar ese no temas. Te invito a que, si es así, puedas hacer de todo corazón esta oración de entrega conmigo. Esta oración no tiene nada de mágico, sino simplemente es demostrar con sinceridad al Señor y decirle: yo me entrego a ti, Señor, yo quiero esa seguridad, yo no quiero vivir alejado de ti, yo quiero vencer el temor a la finitud, a la muerte. Señor, ven a mi vida, lléname. Si es así, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo sé que he estado lejos y te necesito. Yo quiero dejar de lado el temor, Señor, y quiero tener la seguridad que tienen tus hijos. Quiero que vengas a ser el dueño y Señor de mi vida hoy y siempre. Ven a mi corazón, Señor, renueva mi vida, transfórmame. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En este texto podemos apreciar claramente la diferencia entre una fe que tiene como objetivo obtener algo de Dios, y una fe
que por entregarse completamente a Dios, obtiene todo lo que Él tiene para darnos.